lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y he venido nuevamente para dar contestación a una pregunta que me están haciendo con mucha frecuencia en los últimos tiempos. La pregunta es la siguiente: ¿soya mala o buena? De eso vamos a estar hablando en nuestra reflexión de hoy. Y para comenzar, permítanme que le comente lo siguiente sobre este frijol, sobre la soya. Aunque en los últimos años la soya se ha hecho de una mala reputación, en realidad este grano ha sido consumido en Asia desde hace miles de años. Tiene su origen en China, 3000 años atrás, donde su producción y consumo la ha hecho merecedora de uno de los primeros puestos entre los alimentos más sencillos con alto contenido proteico, que vienen del mundo vegetal. Han sido hallados escritos sobre esta fabulosa legumbre que datan del año 1122 a 256 a.C., que era un periodo que se corresponde con la dinastía de Zhou. En aquella civilización se le consideraba de las 5 semillas sagradas junto con la cebada, el trigo, el mijo y el arroz. Su utilización es tan benéfica que además de formar parte importante de la dieta diaria de la cultura occidental, es aprovechada por la industria agropecuaria, bovina y ganadera, lo cual indica que es un producto que no tiene desperdicios. La soja es una legumbre extraída de una vaina, de donde se recolectan sus semillas, como ustedes las pueden ver en la foto. Es una leguminosa ideal para todos por su alta cantidad de proteína limpia de origen vegetal. Porque aprovecho para decirle, las proteínas de origen animal se consideran proteínas sucias porque son proteínas que dejan muchos residuos ácidos dentro de nuestro cuerpo. Pero las que vienen del mundo vegetal no, se consideran proteínas limpias y con un alto valor biológico. En cuanto a la soya, además podemos decir que es la legumbre más cultivada en el mundo. Y eso posiblemente se deba a que no necesita abono y a que produce más proteínas y en menor tiempo que ninguna otra planta del planeta. Y esto es una curiosidad, porque la verdad que la soya se cultiva muchísimo y estas son algunas de las razones por las que se cultivan de esa manera. ¿Qué más podemos decir acerca del frijol de soya? Pues podemos hablar de su composición nutricional. Por ejemplo, la soya es una de las leguminosas más nutritivas que existe. Es rica en proteínas, como ya hemos dicho, y sus proteínas son completas. Se dice que esas proteínas que vienen del mundo vegetal son completas cuando tienen todos los aminoácidos esenciales, o sea, todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. En realidad las proteínas están constituidas por, digamos, unos eslabones que son esos aminoácidos. Y en el mundo vegetal, aunque hay mucha proteína vegetal de alto valor biológico, esas proteínas se suelen considerar incompletas porque no tienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Pero se obtienen cuando yo empiezo a suplementar. ¿Qué quiere decir suplementar? Pues mezclar, por ejemplo, legumbres con cereales, porque así los aminoácidos que le falta una, los aporta la otra, y yo tengo proteínas completas de alto valor biológico. Pero el caso de la soya y el caso de la quinoa son casos especiales, porque tienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Por eso se consideran una fuente altísima de proteínas de origen vegetal. Pero además este frijol de soya es rico en minerales como el potasio, el magnesio, el manganeso, el hierro y el fósforo. Es rico en lecitina y ácidos grasos omega 3 y omega 6 que son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Además, aporta vitamina K y riboflavina, tiamina y folato. La soya es baja en sodio y tiene un alto contenido de fibra y es rica en isoflavonas, que dentro de un momento vamos a descubrir qué cosas son las isoflavonas y qué importancia tiene sobre todo para la salud de las mujeres.
Con respecto a esta magnífica legumbre, a estas superlegumbres, el doctor Roges de Pamplona, un médico español, en su libro Salud por los Alimentos, en la página 258, escribió como sigue. Se puede afirmar con toda seguridad que la soya se ha convertido en un alimento estrella, no solo por su valor nutritivo, que es superior al de la carne, sino también por sus múltiples posibilidades culinarias y dietéticas. Se puede usar como una legumbre en guisos, potajes y platos fríos. Sustituye con ventaja en prácticamente todas sus aplicaciones a la leche de vaca cuando la tomamos en forma de bebida de soya. Y al queso, cuando la comemos como tofu, que es el llamado queso de los vegetarianos, que se hace a partir de la leche de soya, tempeh o miso. Del tempeh y el miso vamos a hablar dentro de un momento. Sus salsas, como el tamari, son nutritivas y proporcionan grato sabor a los más diversos platos. De hecho, en la comida o la cocina vegetariana y vegana, pues la salsa de soya o el tamari no suele faltar. El aceite que se extrae de la soya es excelente tanto desde el punto de vista nutritivo como dietoterápico. Y por supuesto que estamos hablando de un aceite que se obtiene del frijol sin refinar y sin haberlo extraído mediante procesos químicos a través, usando sobre todo disolventes que son derivados del petróleo, sino mediante procesos únicamente mecánicos. Y los texturizados de proteína de soya, que es así como se llama esa carne de soya que imita mucho a las carnes, se aplican en la cocina y en la industria alimentaria de igual modo que la carne, como les acabo de decir, pero libres de los inconvenientes de esta. O sea, según nos dice el doctor Roges Pamplona y según los antecedentes o los datos que he podido recopilar para hacer esta reflexión, que insisto, se llama soya mala o buena, pues nos dicen claramente que este frijol, esta legumbre, pues tiene una serie de aspectos positivos que deben ser seriamente considerados. El doctor Pamplona nos ha hablado de algunos de los productos de la soya o derivados de la soya y aquí yo se los muestro. Podemos ver desde el grano de la soya hasta el tofu, que parece un auténtico queso. Es el queso que se hace a partir de cortar la leche de soya, por ejemplo, con limón. Ahí vemos la salsa tamari, pero también vemos la proteína de soya que se utiliza como soya texturizada para sustituir las carnes. Ahí la vemos en su textura fina y como si fuesen trocitos, que la verdad es que cuando uno la cocina, cuando uno la cuece correctamente aderezada, realmente parecen trozos de carne de origen animal, pero viene de este magnífico frijol. Y también tenemos a la leche de la soya. Pero yo quiero comentarle una cosa muy importante porque les acabo de mostrar la soya texturizada o esa carne de soya que está deshidratada. Hemos de hidratarla, aderezarla para poderla consumir. Quiero comentarle algo muy importante con respecto a eso. La realidad es que no todo lo que está hecho de soya en realidad es soya. Esa proteína texturizada de soya no es soya. Es un extracto parcial de soya que solo lleva la proteína pura de ese frijol. No tiene isoflavonas, que insisto, ahora veremos qué cosa es, ni todos los fitoquímicos que normalmente tiene el frijol de soya cuando está en su estado natural. Por supuesto que es mucho mejor que la proteína que viene de la carne, porque no favorece los problemas cardiovasculares ni la arteriosclerosis y otro tipo de situaciones que vienen debido al consumo pues, de productos de origen animal. Sin embargo, le falta mucho de lo que tiene la soya natural. ¿Por qué? Porque una cosa es el frijol de soya y otra cosa es la soya texturizada o esa carne de soya como conocemos que pueden venir, insisto, en textura fina, en textura como si fuesen trocitos de carne e incluso en forma de bistec, porque eso en realidad es la soya altamente procesada, es la proteína pura de la soya, ha sido aislada y eso desde luego que no es tan sano como comer el frijol de soya tal y como Dios lo dio en la naturaleza. Por eso insisto aquí,
que aunque es válida esta proteína de soya para una dieta de transición, siempre es mejor tomar la legumbre de soya completa, no un extracto de ella. Por tanto, para evitar complicaciones, se debería limitar su consumo. Dicho en otras palabras, esa soya texturizada que le he mostrado, esa proteína de soya aislada, puede ayudar en una dieta de transición cuando se ha dejado la carne. Pero a medida que nos vamos adentrando en un estilo de vida a nivel alimentario sano, pues estas soyas texturizadas, pues deberíamos utilizarlas de la menor cantidad posible, el menor número de veces posible, porque en realidad no es la soya, sino la proteína pura, aislada de la soya y altamente procesada. Y todo lo que ha sido aislado o concentrado en la naturaleza, sabemos que no es bueno, porque por algo Dios lo puso o lo hizo de la manera que lo hizo y no aislado. Pero fíjense que hace un momento cuando les leí lo que nos decía el doctor Roger Pamplona respecto a todos los aspectos positivos que le trae al organismo el consumo de soya y lo multifacética que es esta legumbre porque se puede preparar de diferentes maneras, le mencioné el miso y le mencioné el tempeh. Y quizás ustedes dijeron, ¿qué cosas son esas palabras tan raras que Nelly está diciendo? Permítanme que le comente un momentito para poder aclarar qué son estos términos. Y antes de eso, debo decirle lo siguiente. La ingesta de alimentos correctamente fermentados, los cuales son muy ricos en bacterias buenas y amigas, benefician el funcionamiento de todo el aparato digestivo y por ende de todo el organismo. ¿Por qué? Porque mejoran tanto la calidad como la cantidad de las bacterias que nos cohabitan. Por lo menos 50 tipos diferentes de bacterias benéficas hay dentro de nosotros, dentro de nuestro sistema digestivo, y las bacterias cumplen importantísimas funciones. Son auténticas fábricas, por ejemplo, de vitaminas. Las bacterias son las que fabrican la vitamina B12, que es tan importante para todo el sistema nervioso, o la vitamina K, que es la vitamina de la coagulación. Por eso son muy recomendables para potenciar la flora o la microbiota intestinal. Y resulta que a partir de la soya se pueden preparar una serie de alimentos fermentados que son altamente benéficos para nuestro organismo. Pero fíjense que cuando he hablado en ocasiones sobre este tema de los alimentos fermentados o de los derivados fermentados que salen a partir de la soya, no ha faltado quien ha dicho que no debemos comer alimentos fermentados. Y es mi deber aclarar una cosa con respecto a ese punto. Así como existen en la naturaleza bacterias buenas y bacterias malas, existen también fermentos buenos y fermentos malos. Vamos a poner un ejemplo. El pan es un alimento fermentado, pero es un alimento bueno cuando se hace correctamente y cuando se fermenta de la mejor manera. Sin embargo, el queso también es un alimento fermentado, pero todos sabemos todos los grandes problemas que trae para su consumo para el cuerpo humano. Lo mismo pasa con la soya y sus productos derivados que son hechos a partir de fermentos. Son fermentos buenos y beneficiosos para nosotros. ¿Por qué? Porque estos derivados nos ayudan a repoblar nuestra flora intestinal, nuestra microbiota intestinal, todas esas bacterias que nos cohabitan, pues con las especies que son correctas que estén dentro de nosotros, con esas bacterias buenas o amigas que nos ayudan a fabricar vitaminas y que nos ayudan en el proceso de la digestión. Por lo tanto, comer alimentos fermentados siempre y cuando estos fermentos sean de la clase buena, pues va a ser beneficioso para nosotros. Y como estamos hablando de productos fermentados que se hacen a partir de la soya y que son no solo buenos o beneficiosos para nuestro tracto intestinal y para todo nuestro sistema, sino también riquísimos al paladar, solo hay que acostumbrarse a su sabor, que es un poco peculiar, pues yo quiero mostrarle 3 de esos productos. Insisto, el doctor Pamplona lo mencionó, pero yo quiero detallarle más con respecto a eso. Estos productos fermentados que se hacen a partir de la soya y que nos aportan bacterias, microorganismos que son esenciales para nuestra salud integral.
Por ejemplo, el primero que usted ve ahí es el tempeh, que es un producto alimenticio procedente de la fermentación de la soya que se presenta normalmente en forma de pastel. Esta información yo les traje de la enciclopedia, allí ustedes la pueden encontrar. El tempeh es un producto originario de Indonesia, donde es muy popular, en especial en la isla de Java, donde se considera un alimento sencillo que proporciona proteínas a la dieta normal. Es posible encontrarlo en otras gastronomías también, del sudeste asiático igualmente. Al igual que el tofu, el queso de los vegetarianos, el tempeh está elaborado de granos de soya. Sin embargo, el tempeh tiene otras características nutricionales y de textura. Fíjense, insisto, miren cómo ustedes lo ven así en rebanadas en esa foto. A mí me encanta el tempeh, cogerlo así como está, echarle por encima un poquito de tamari, que es la salsa que se hace con de la soya. Yo siempre busco que tenga una procedencia que sea en realidad fiable y lo hago a la plancha. Es riquísimo, me hago un puré de patatas, me hago una buena ensalada, incluso me lo puedo comer con unas rebanadas de pan. Es exquisito esta fuente de proteína y de bacterias buenas que nos aporta en tempeh. Ahora, el proceso de fermentación de la soya retiene todas las proteínas cuando se va a hacer el tempeh y posee más fibra y vitaminas comparado con el tofu, así como una textura más firme y un fuerte sabor. Insisto, tiene un sabor intenso. A causa de su valor nutricional, se emplea internacionalmente en las dietas vegetarianas como un sucedáneo de la carne. Pueden hacerlo, insisto, como si fuesen pequeños bistecitos y son deliciosos. Por otra parte, en la foto de abajo tenemos lo que se conoce otro producto fermentado elaborado a partir de la soja y se conoce como natto. ¿Qué cosa es el natto? Pues es un derivado de la soja, resultado de la fermentación de su semilla. Es un alimento milenario, pero esta vez procede no de Indonesia, sino de Japón, también de Asia. Es muy nutritivo y de fácil digestión. El natto, a pesar de tener un sabor no muy adaptado a los paladares occidentales, se va conociendo cada vez más en nuestras cocinas, principalmente por sus cualidades nutricionales. El natto contiene vitaminas, enzimas como aminoácidos esenciales, pero quizás su principal virtud es un extracto del mismo llamado natoquinasa, así se llama este extracto que se saca de él, que según se menciona en diversos estudios científicos, en su país de origen, actúa como potente agente anticoagulante capaz de disolver coágulos de sangre, o sea, los famosos trombos que son tan peligrosos para nuestra salud integral. Son alimentos nuevos, son alimentos no muy conocidos en el mundo occidental, pero que son milenarios en el mundo oriental y que a través de la globalización pues han llegado a nuestra civilización. Aquí tenemos un tercer alimento fermentado que se hace a partir de la soya, que es el miso. Este también aporta, como los anteriores, pues esas bacterias buenas que son tan necesarias para nuestra salud gastrointestinal. El miso en realidad es un alimento de origen asiático que se obtiene a través de un proceso de fermentación de la soya, como ya le comenté, y es muy sano para todo nuestro tracto gastrointestinal. Es una pasta aromatizante y fermentada, hecha con semillas de soja y o cereales, o sea, también se puede hacer con cereales como el centeno, el arroz o la cebada, y sal marina, y que se puede agregar, por ejemplo, a los caldos. Me encanta el caldo que se hace con el miso. Incluso también se pueden hacer como quesos y quedan riquísimos. Cuidando de que no esté cociendo, porque la temperatura superior a los 50 grados Celsius, o sea, 122 grados Fahrenheit, hace que comiencen a degradarse sus buenas bacterias y hay que evitar esa degradación bacterial para poder proteger el alimento y que le sea de beneficio a nuestro cuerpo. Ustedes quizás en este punto se preguntan, bueno, el frijol de soya lo conozco, pero ¿dónde yo puedo comprar tofu, miso, dónde puedo comprar el natto, dónde puedo comprar también el tempeh? Pues todos estos productos, tanto las soyas como sus derivados, usted lo puede encontrar en tiendas de productos naturales. Amigo que me escucha, estamos respondiendo en estos momentos la pregunta, ¿soya mala o buena?
Y en primer lugar nos hemos detenido en todos los aspectos positivos que esta superlegumbre nos aporta. Fíjense amigos, tome nota, con un poco de soya podemos hacer mucho. ¿Por qué digo esto? Porque nutricionalmente hablando, 1 kilo de frijol de soya equivale a 2 kilos de carne deshuesada, 60 huevos, 10 kilos de leche, 1,5 kilos de queso, 2 kilos de alubia común, y las proteínas de la soya son de un alto valor biológico. Por eso esta semilla, por eso esta legumbre, este frijol es tan consumido, sobre todo en la cultura oriental. Desde ella nos ha llegado a la cultura occidental, a nosotros los que vivimos de esta parte del mundo, porque tiene montones de propiedades nutricionales y además culinariamente hablando podemos decir que es un producto muy versátil que se puede utilizar en muchísimas preparaciones que además de nutritivas son exquisitas. Con respecto a este punto, también el doctor Roger Pamplona en su libro Salud por los Alimentos comentó como sigue. A igual peso, las semillas de soya contienen más proteína y más hierro que la carne, más calcio que la leche y más vitamina B1, B2 y B6 que el huevo, y todo ello sin aportar nada de colesterol. Y es lógico que no aporte colesterol porque en el mundo vegetal no existe el colesterol solo existe en el mundo animal. Así que son muchísimos los beneficios que nos aporta el consumo del frijol de soya. Pero aún el doctor Roger Pamplona nos amplía estos beneficios en su mismo libro, tienen la paginación al final de esta diapositiva, y él explica que el consumo de soya es beneficioso para prevenir, por ejemplo, las siguientes situaciones. Yo he cogido un poco de ellas, no todas. Hay muchísimas patologías que se pueden prevenir con el consumo de soya, pero yo he cogido unas cuantas. Por ejemplo, el cáncer. Reduce el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer, nos asegura el doctor Roger Pamplona. ¿Por qué? Por la riqueza nutricional que tiene, pero especialmente estamos hablando del cáncer de mama, de próstata y de colon. Además de eso, ¿qué podemos decir con respecto a la arteriosclerosis, que es una dolencia de la cual padecen o sufren muchísimas personas en el mundo actual? Pues el consumo habitual de soya evita el estrechamiento y endurecimiento de las arterias, que es lo que se conoce como arteriosclerosis. Y por si fuera poco con respecto al corazón, también nos dice el doctor Roger Pamplona que disminuye el riesgo de producir trombosis coronaria e infarto de miocardio. El consumo habitual de soya evita la arteriosclerosis y hace que la sangre sea más fluida, con lo que mejora la circulación sanguínea en las arterias coronarias. Además de esto, podemos hablar y relacionar el consumo de soya con el colesterol, ya que tanto ella como sus derivados no contienen colesterol, como cualquier producto de origen vegetal. Ya les comenté que el colesterol solo existe en el mundo animal, en el mundo vegetal no hay colesterol. Además, son muy ricos en ácidos grasos insaturados, que contribuyen a reducir la producción de colesterol en el organismo. Pero por si esto fuera poco y con respecto a la insuficiencia renal, fíjense lo que nos dice el doctor Pamplona. Las proteínas de la soya no entorpecen la función de los riñones, al contrario de lo que ocurre con los productos de origen animal. Sustituir la carne por productos de soya favorece la función renal, tanto en caso de insuficiencia como de nefrosis, que es la degeneración del tejido renal que hace perder proteínas con la orina. Esto nos hace el consumo de soya en cuanto a la salud renal. Sencillamente nos ayuda pues a tener salud en este importante órgano de limpieza que Dios ha puesto en nuestro cuerpo. Además, el doctor Pamplona explica, como ya habíamos adelantado, que en gran cantidad, más que ningún otro alimento, pues nos aporta proteínas. Y proteínas de gran calidad biológica, como ya hemos dicho, sustituyen con ventajas su consumo la proteína de origen animal.
Y son proteínas capaces de suplementar la calidad de otras proteínas como la del maíz o las del trigo, porque a diferencia de estas últimas, como ya también les comenté, al poseer proteínas completas, pues tiene todos los aminoácidos que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo, a diferente del maíz o del trigo o de otros cereales, pues que necesitan una suplementación, o sea, combinarlo con otros alimentos para que nos aporten pues las proteínas completas o todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Además, con respecto al cáncer, nos dice el doctor Pamplona que el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos está dedicando mucha atención al efecto anticancerígeno de la soya y de sus productos. El consumo diario de una ración de productos de soya reduce el riesgo de padecer cáncer de mama, de colon, de recto, de estómago, de próstata y de pulmón. Y se considera una ración, porque usted podría preguntarme, bueno, ¿y cuánto es una ración? Pues el doctor también nos lo explica. Por ejemplo, un plato de soya guisada es una ración, o 2 vasos de leche de soya, o de 30 a 50 gramos de tofu, que es el queso que se hace a partir de la soya, o una hamburguesa vegetal a base de la soya. Todo eso es una ración y comer esta ración diaria pues nos ayuda a disminuir pues el cáncer, las probabilidades de padecer este tipo de cáncer según asegura el doctor Pamplona. Además, él nos dice con respecto a la alimentación infantil, y yo creo que muchos de nosotros sabemos que los niños o los infantes, cuando la mamá no puede lactarlo o cuando dejan la lactancia, pues empiezan a consumir leche de soya para no tener que tomar leche animal o de origen animal. El doctor nos dice, la leche o bebida de soya puede sustituir a la leche de vaca y a las fórmulas lácteas infantiles, permitiendo un crecimiento adecuado del niño o del infante. Pero con respecto a la alimentación infantil y al consumo de soya, yo quiero matizar algo que creo que es conveniente, porque es una pregunta que también me hacen muchísimas personas, que si le pueden empezar a dar leche de soya a sus niños, porque resulta que la mamá sencillamente no tiene leche y no puede lactarlo. Con respecto a este punto en concreto, he estado investigando y he llegado a la siguiente conclusión que es plasmado en mi libro Su salud está en su mesa y que quiero compartir con ustedes. En realidad, lo que más se acerca a la leche materna, tanto en nutrición como en asimilación, es el agua de coco natural y orgánica. Aunque lo ideal siempre es la leche materna, cuando por alguna razón la madre no puede amamantar a su hijo, puede recurrir a esta agua porque es excelente o una excelente alternativa. Ni las fórmulas ni la leche de soya infantil pueden aportar a la salud del bebé lo que le llega a través de esa agua cargada de nutrientes naturales como grasas, proteínas, hidratos de carbono, minerales y vitaminas. Hay testimonios de muchas madres que han tenido problemas para lactar a sus pequeños y sencillamente han recurrido, y fíjense que lo matizo, no es a la leche de coco, es al agua de coco natural y orgánica para sustituir pues esa carencia. Esos niños han asimilado perfectamente esa agua y así han crecido hasta que han sido capaces de empezar a ingerir pues alimentos sólidos. Lo ideal siempre es la leche materna, pero si a mí me pregunta entre una fórmula, una leche o una preparación a base de leche de soja para lactantes o la leche de coco, perdón, o el agua de coco natural y orgánica, ¿cuál le daría eso a sus hijos? Mi respuesta es el agua de coco natural y orgánica, porque es de fácil asimilación para ellos, porque le aportan muchísimos nutrientes y porque en última instancia, al estar cargadas de proteínas, pues la soya en general, porque es un frijol muy proteico, a los bebés le puede traer diversos problemas. También conozco muchísimas personas que tienen problemas con sus bebés cuando le empiezan a dar pues esta leche de soya que se prepara para los niños que están en periodos de lactancia. Yo prefiero tomar la alternativa de lo más natural, que es el agua de coco natural, perdonen la redundancia, y orgánica.
Además, con respecto a todas las bondades que tiene o todos los aspectos positivos que tiene la soya, el doctor Pamplona en su libro Salud por los Alimentos nos remarca su relación con la salud ósea, con los huesos, y explica que su consumo aumenta su densidad cálcica, y evita la osteoporosis, que es un mal también de esta sociedad moderna. Y ello se debe principalmente a la acción estrogénica de las isoflavonas de la soya. Las mujeres se benefician especialmente de esta propiedad remineralizante de la soya, especialmente las que se encuentran en la menopausia. ¿Y qué podemos hablar de la menopausia en concreto? Y el consumo de soya. Pues que alivia sus síntomas indeseables. O sea, las mujeres que están en periodo menopáusico y empiezan a consumir la soya, y ahora vamos a ver de qué manera hay que hacerlo, pues sencillamente encuentran que alivian estos síntomas indeseables, debido a que aporta isoflavonas, y varias veces he mencionado la palabra isoflavonas y le dije que les iba a comentar o a explicar qué cosa era. El doctor nos explica que las isoflavonas son un tipo de hormonas vegetales que reemplazan en parte a los estrógenos naturales que se producen en los ovarios. La menor producción de estrógenos durante la menopausia es una de las causas de las molestias que se producen en esta época de la vida femenina, como esos calores. Y resulta que estos isoflavonas, que son estrógenos naturales, pues de alguna manera simulan o reproducen esos que la mujer empieza a carecer y hace que disminuyan pues esos síntomas tan molestos que suelen tener las mujeres en esta etapa de su vida. Mujeres que me escuchan, esto es una buena noticia. Esto es una excelente noticia, porque de acuerdo a las investigaciones, insisto, de acuerdo a las investigaciones, estos compuestos fitoestrógenos, como es el caso de la isoflavona de la soya en su estado natural, y eso le comentaba hace un momento que quería decirle de qué manera hay que comerlo, pues en su estado natural y no de soya transgénica, durante la menopausia ocupan el sitio que normalmente ocuparía el estrógeno si estuviera disponible, resultando de una disminución o en una disminución de los efectos sintomáticos negativos que son propios de esta etapa, además de molestos, tales como los sofocos o las olas de calor característicos. O sea, esas isoflavonas que de manera natural tiene la soya puede ayudar a las mujeres a menguar pues esos síntomas tan desagradables como esas sudoraciones y ese calor repentino pues que suelen padecer en esta etapa de la vida femenina. Recordemos siempre que lo mejor es tomar los alimentos completos, pero en momentos puntuales, pues estos son soluciones que pueden tener las personas que tienen esos padecimientos. Fíjense que con respecto a la menopausia y el consumo de soya, porque estamos hablando de factores positivos que tiene la soya para responder a la reflexión que nos ocupa en estos momentos, soya, mala o buena, pues el doctor Roger Pamplona también en su libro Salud por los Alimentos nos dice como sigue. Los que se han adentrado en el estudio del japonés han descubierto con sorpresa que en ese idioma no existe ninguna palabra para referirse a los sofocos o calores que sufren las mujeres menopáusicas. Por supuesto, ello no es debido a que a las mujeres japonesas no le llegue la menopausia, sino simplemente a que pasan esa época de cambio hormonal sin sufrir ningún tipo de trastorno. ¿Y por qué les pasa esto? Pues numerosos estudios han confirmado que es precisamente la soya que muchos japoneses, chinos y coreanos consumen a diario, la responsable de su mejor salud reproductora y de su menor tasa de cáncer de mama y de próstata. O sea, en ese sentido, la soya tiene mucho que reportarles a nuestra salud y nos puede aliviar, sobre todo a las mujeres en ese periodo menopáusico, pues nos puede ayudar a disminuir pues esos síntomas tan molestos. Sin embargo, el doctor Walter Weiss, que en su conferencia Lo mejor de la vida, con respecto al consumo de la soya y de las isoflavonas de soya para menguar
pues los malos efectos de la menopausia, él comenta lo que sigue, porque la propaganda negativa pues siempre está ahí. Él comenta y aclara lo siguiente. Ha habido algunos artículos que sugieren que las plantas ricas en fitoestrógenos pueden ser un problema y causa de enfermedad, como por ejemplo la soya, porque tiene las isoflavonas. Por supuesto, nada de esto es cierto, y los científicos de renombre de todo el mundo han reconocido que detrás de esas afirmaciones se mueven otros intereses que tratan de socavar los productos naturales por el bien de otras industrias. Y nos termina diciendo el doctor Weiss, no hay que creer todo lo que se dice. O sea, no por gusto en el diccionario de los japoneses no aparece la palabra menopausia. Y no es porque, como dice el doctor Pamplona, las mujeres no sufran o no sufran, no, esa no es la palabra adecuada. No pasen por ese periodo de la vida femenina, sino sencillamente que lo hacen sin traumas de ningún tipo, ni los traumas o los malos efectos o los efectos negativos que suelen padecer las mujeres del mundo occidental. Ahora, insisto, la reflexión de este momento está tratando de dar respuesta a la pregunta que tantas personas me han hecho. ¿Soya mala o buena? ¿Debo comer soya o no debo comerla? Yo he empezado aclarando o desvelando una serie de aspectos positivos que trae al organismo el consumo de soya. Pero para tener una idea equilibrada de este asunto tenemos que ver tanto los aspectos buenos como los aspectos malos para poder llegar a una conclusión objetiva. Así que ahora vamos a ver los aspectos negativos del consumo de soya y los problemas que nos puede traer. Con respecto a este punto, también recurrí al libro del doctor Roger de Pamplona, Salud por los Alimentos, porque él allí lo explica muy bien. Y él dice lo siguiente. Aunque es muy nutritiva y está dotada de extraordinarias virtudes curativas, la soya presenta algunos inconvenientes que no debemos ignorar. Sin embargo, él aclara que ninguno de ellos es insalvable, por lo que en ningún caso debe ser un motivo para no consumir esta superlegumbre que bien se puede considerar como un auténtico alimento medicina. Y ahora él nos empieza a nombrar una serie de inconvenientes que puede tener el consumo de soya y por qué. Nos habla, por ejemplo, con respecto al ácido úrico y explica que todas las legumbres producen ácido úrico. El ácido úrico viene cuando se consumen productos que tienen o son ricos en proteínas. Las células lo metabolizan, pero ese ácido que tiene naturaleza corrosiva debe salir de nuestro cuerpo vía riñones. Si nuestro cuerpo funciona bien, si nuestros riñones funcionan bien, que es un filtro que Dios ha destinado para eso, pues sencillamente ese ácido úrico sale del cuerpo. Volvamos atrás. Todas las legumbres producen ácido úrico, por eso deben comerse moderadamente, siendo la soya la que más. ¿Por qué es la que más produce? Pues porque es la que más proteínas tiene. El ácido úrico de la soya no supone ningún riesgo para la salud, especialmente si se lleva una alimentación rica en vegetales que alcaliniza la orina y facilita su eliminación. Esta es la clave. Si yo como soya, pero yo también como alimentos ricos en vegetales, pues van a amortiguar la acidez que supone el consumo de la soya para mi organismo. Por eso, insisto, Dios nos ha dado 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, semillas, legumbres y cereales. De esos 5 grupos de alimentos, los que más debemos comer son frutas y verduras, y por lo menos el 80 o 75% en su estado crudo. Y lo que menos es resto, o sea, legumbres, semillas y cereales. ¿Por qué? Porque estos últimos acidifican el cuerpo y la acidificación es la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que hoy en día azotan a la humanidad. Si yo como la soya de manera moderada, pues yo no voy a tener problema con la producción del ácido úrico, porque las cantidades de ácido úrico que produzcan, pues mis riñones la van a sacar vía orina de mi organismo y no me van a causar trastornos de ningún tipo.
Además, el doctor Roger Pamplona, hablando de los aspectos negativos que tiene el consumo de soya, nos habla de factores antinutritivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues él explica que como todas las legumbres, la semilla de soya cruda contiene sustancias tóxicas y se le conoce como factores antinutritivos, como es el caso del ácido fítico, debido a que intervienen, en la absorción de otros nutrientes. Afortunadamente, los factores antinutritivos de la soya desaparecen en su mayor parte o totalmente cuando se la procesa de cualquiera de estas formas. Primero, remojo en agua y cocción. Segundo, cuando se fermenta. Tercero, cuando se germinan sus semillas. Y por último, cuando se llevan a cabo con ellas un procesado industrial. Cuando se hacen o se llevan a cabo estas acciones, pues sencillamente la mayor parte de ese ácido fítico y esos factores antinutritivos sencillamente se contrarrestan. Pero el doctor Pamplona nos da un tercer punto con respecto a los aspectos negativos que tiene el consumo de soya. Nos dice que tienen una escasa cantidad de provitamina A y de vitamina C y que por ello la soya y sus productos deberían comerse siempre acompañados de frutas y verduras frescas ricas en provitamina A y en vitamina C. Esta última facilita la absorción del hierro contenido en la soya, entre otras funciones. Y nótese que yo he puesto en rojo la palabra fruta. Y usted se preguntará, ¿por qué? Ya sabemos que el doctor nos sugiere que tenemos que comer esta soya con frutas o verduras frescas porque ellas son ricas en la provitamina A y vitamina C, pues que no tiene en realidad la soya, porque cuando vimos la tabla nutricional en un principio, la tabla de los elementos nutritivos que aportaba la soya, pues vimos que hay una serie de nutrientes que tiene, pero hay otros que no tiene. Pues es el caso de esta provitamina A y la vitamina C, que son tan importantes para nuestro cuerpo. Para suplir la carencia, pues él sugiere que comamos la soya pues con verduras y frutas frescas o frutas frescas. Que la comamos con verduras, pues yo lo veo muy aceptable, pero que la comamos con frutas frescas no. ¿Por qué? Si usted revisa en su canal de YouTube Salud a la Carta, puede ver en el video llamado ¿Podemos mezclar frutas y verduras? Como comentamos que el alimento original que Dios nos dio eran las frutas, los frutos y las semillas, pero que las verduras o plantas del campo sencillamente fueron parte de un plan B cuando el hombre es privado del árbol de la vida y Dios se la da en forma, digamos, de sustitución. Dicho en otras palabras, Dios crea al hombre, le da de alimento Génesis 1:29, que es toda planta que da semilla y todos los frutos que hay sobre la tierra, esos no serían para comer. Y además le da el acceso al árbol de la vida. Ellos haciendo uso de su libre albedrío, pues sencillamente deciden pecar. Son expulsados del jardín del Edén y una de las consecuencias es que fueron privados del acceso a este árbol de la vida que le aportaba determinados elementos. Insisto, toda esta explicación la pueden ver en detalles en el video. Podemos mezclar frutas y verduras que pueden encontrar en su canal de YouTube, Salud a la Carta. Cuando el Señor les quita el acceso al árbol de la vida, pues en sustitución le da otro producto que en un principio solo se lo había dado pues a los animales, que son las plantas del campo. Teniendo en cuenta que las frutas pertenecen a ese principio de Génesis 1:29, pero que las verduras no, que forman parte de las plantas del campo, la mayor parte de las personas tienen problemas en sus cuerpos cuando mezclan frutas y verduras en una misma comida. Y la recomendación que se hace es que no se mezclen. Eso lo explicamos todo allí. Ahora, estamos hablando de mezclar un frijol o una legumbre con frutas. Saben, cuando me puse a estudiar estos temas, yo tomaba mucho yogur de soya, me gustaba mucho. Y lo tomaba ese yogur pues con frutas. Pero un buen día pensé,
El yogur de soya en realidad está hecho de un frijol, de una legumbre. Y la fruta, pues es una fruta. Pues a mí personalmente no me parece que pegue mucho comer en una misma comida, pues frutas y legumbres. Sin embargo, la decisión con respecto a si mezclarlo o no depende de cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un metabolismo y una forma en la que su cuerpo pues gestiona los elementos nutricionales que toma. Yo les estoy contando mi experiencia. Yo nunca más he tomado yogur de soya con frutas porque me ha parecido, y eso es por ponerle un ejemplo, ¿no? Porque me ha parecido que no debo mezclar pues esas legumbres con la fruta. Pero si usted piensa o si usted se la toma y en su organismo le sientan bien, pues sencillamente la puede tomar. Por eso es que he hecho esta salvedad poniendo la palabra frutas en rojo, porque quería hacerle este pequeño comentario. Además, con respecto a las alergias, nos dice el doctor Roger Pamplona. La soya ingerida por vía oral rara vez produce alergias. Sin embargo, el polvo que sueltan las semillas provoca graves alergias respiratorias cuando lo inhalan personas sensibles. También nos explica que la soya tiene falta de vitamina B12 y eso no sería problema si nuestro organismo tiene una microbiota intestinal adecuada, porque son las bacterias que están en ese tramo las que se encargan de fabricar la vitamina B12. Si yo tengo las bacterias adecuadas, va a fabricar las cantidades de vitamina B12 que mi cuerpo necesita. Nos dice, la soya carece de esta vitamina, como ocurre con todos los alimentos vegetales. Afortunadamente, algunos productos de soya están suplementados con esta vitamina. Con respecto a las flatulencias, que es un mal que nos dejan pues casi todas las legumbres. Fíjense lo que nos dice el doctor Roger Pamplona. Como todas las legumbres, la semilla de soya contiene hidratos de carbono de tipo oligosacárido en su piel, los cuales provocan flatulencias digestivas. Pero el remojo y la cocción eliminan la mayor parte de ellos. O sea, si usted remoja con muchas horas de antelación la soya, cambia esa agua varias veces. Aún yo cuando las cocino, cuando empiezan cuando están en su punto de ebullición con esa primera agua que empieza a hervir, aún yo tiro esa agua, las vuelvo a enjuagar y las pongo con agua limpia. ¿Por qué? Porque de esta manera evito pues todos esos hidratos de carbono hasta cierto punto que están causando esas flatulencias en mi organismo que son tan molesta. O sea, elimino pues una serie de elementos que son los que nos crean esos gases intestinales que nos causan tantos problemas. Fíjense que estamos hablando en estos momentos y volvemos atrás para no perdernos en nuestra reflexión que se titula ¿Soya mala o buena? Y hablamos primero de todas las características positivas, todos los beneficios que aporta al organismo el consumo de soya, y ahora estamos hablando de los puntos negativos, porque hay que hablar de las dos vertientes para poder llegar a una conclusión equilibrada con respecto a este interrogante. Hay un gran problema y no debemos ser ajenos a ellos. Y el gran problema es que casi todo el maíz y la soya que se produce a nivel mundial está genéticamente modificado. ¿Y por qué digo que es un gran problema? Porque Dios creó las cosas perfectas. Y cuando el hombre mete la mano de alguna forma en esa perfecta creación de Dios, pues siempre, más tarde o más temprano, se crean diferentes dificultades. Lamentablemente, eso ha pasado con la soya y también ha pasado con gran parte del maíz. Pero nótense que digo con gran parte, no con todo. Con respecto a los puntos negativos del consumo de soya para nuestra salud, en mi libro Comiendo para la Gloria de Dios, comenté como sigue. Permítanme que le lea la cita. La soya es anticancerígena, como nos dijo el doctor Pamplona, siempre y cuando se tome en estado natural. No en forma de proteína de soya concentrada, ni en leche de polvo de soya con proteína, ni en pastillas de isoflavonas.
La soya es beneficiosa siempre y cuando la tomemos en su estado natural. El organismo no es capaz de tolerar los alimentos concentrados tales como las proteínas o las grandes concentraciones de isoflavonas que toman las mujeres pues en su etapa menopáusica. Los alimentos deben tomarse como Dios los ha creado. Más tarde o más temprano surgen problemas siempre que nos salimos del estado natural de los alimentos y esto ha sido una de las causas fundamentales por las que la soya le ha traído problemas a las personas. Primero, porque se ha hecho una manipulación genética de la mayor parte de ella. Y segunda, porque hemos empezado a tomar elementos aislados que tiene esta superlegumbre, cuando no fue así como Dios nos las dio. Se ha satanizado la soya como si la soya fuese la culpable de nuestros males, cuando en realidad lo malo no es la soya, sino lo que hemos hecho con ella y la manera tan antinatural en la que la estamos consumiendo. Sigue diciendo la cita. Hoy en día hemos perdido el equilibrio del estado natural en el que están los alimentos. La soya transgénica, que ha cogido el control del mundo a través de su cultivo intensivo, plagado de pesticidas, ha desvirtuado a este excelente frijol. Además, la soya como alimento vegetariano o vegano, sustituto de las carnes y proteínas de origen animal, se ha sobreutilizado. Hoy existen salchichas de soya, pavo de soya, carne de soya, postre de soya, yogur de soya. Y eso no es malo. Lo malo es que no los queramos comer pues todo a la vez. A partir de esa oferta, muchos vegetarianos y veganos se han convertido en solistas de la soya, como si fuese el monoalimento. Y esto ha sido un gran error. Insisto, para ser justos en cuanto a el juicio que le estamos haciendo a la soya, que ha sido terriblemente satanizada, tenemos que decir que la soya tiene montones de propiedades benéficas y saludíferas para nuestro organismo, pero que lamentablemente ha habido dos problemas principales. En primer lugar, ha sido manipulada genéticamente gran parte de la soya del mundo y en segundo lugar, la hemos estado procesando y consumiendo de manera antinatural y eso es en realidad lo que nos ha traído problemas. En este mismo libro que escribí, Comiendo para la gloria de Dios, continúo diciendo lo siguiente con respecto a los aspectos negativos de la soya. La soya es un frijol excelente, pero en los últimos años ha sido acusada de causar un sinnúmero de enfermedades. El problema no es la soya, como ya les dije, sino la manipulación genética a la que ha sido sometida. Si usted consume soya orgánica y no transgénica, puede tener la seguridad de que se está alimentando con un alimento que proporciona proteínas completas de origen vegetal, carbohidratos de la mejor calidad y fitoestrógeno, entre otros nutrientes. Si fuera cierto, como algunos afirman, que ese alimento de origen oriental puede causar hasta problemas en el cerebro y debilidad mental, yo me pregunto, entonces, ¿por qué los coreanos, a pesar de ser grandes consumidores de soya, casi siempre ganan las Olimpiadas anuales de matemáticas? Porque son mentalmente muy ágiles y sin duda alguna su dieta contribuye a ello. La sociedad occidental come continuamente. Eso no es una buena idea. Los alimentos procesados, como es el caso de algunos derivados de la soya, son alimentos desvitalizados que atropellan al sistema inmunológico y le abren las puertas al estreñimiento, la diabetes, la obesidad y al cáncer, entre muchas otras dolencias. Insisto, amigo que me escucha, el problema no es la soya. La soya es una excelente legumbre, un superalimento que ha sido dado por Dios. Nos aporta proteínas de alto valor biológico. El problema ha sido que esa soya se ha manipulado genéticamente, que se ha procesado incorrectamente y que la estamos consumiendo de manera exagerada. Hay un punto muy importante que mientras hacía esta reflexión, que les recuerdo el nombre, soya, mala o buena, pues pude descubrir o pude conocer algo que yo no conocía hasta este momento y lo comparto con ustedes. Lo he puesto en mi libro, Aprenda a comer sin morir en el intento. Fíjense lo que se dice.
En el mundo occidental la soya no se toma de la misma manera en la que se consumía habitualmente en el Oriente, o sea, en China o en Japón, de donde es oriunda. La soya es una legumbre muy rica en proteínas y de difícil digestión, porque todos los alimentos que son ricos en proteínas son de digestión difícil. Por eso todos los alimentos ricos en proteínas, los tengo que tomar con mucha moderación, aunque el origen de esa proteína sea vegetal. Por eso, por ejemplo, en la antigua China, y fíjense si eran sabios los chinos, donde la gente tradicionalmente consumía mucha soya, primero la germinaban, porque ellos sabían que la germinación transforma radicalmente su química y, por lo tanto, los nutrientes de la planta, mejorando tanto su digestión como su asimilación. En esa cultura milenaria eran conscientes de que aún germinarla, perdón, no era suficiente, por lo que después de ese proceso la cocían al vapor en una cazuela wok. El wok es un recipiente de cocina clave para hacer salteados y se lo aclaro pues si usted no sabe qué cosa es este tipo de cazuela. Combina las cualidades de las sartenes y de las cacerolas. Es un tipo de recipiente muy característico de la cocina oriental y permite cocinar de forma sencilla y saludable, ya que necesita muy poca o ninguna grasa. Las cocciones son rápidas y los ingredientes vegetales quedan al dente, o sea, en su punto. Pues los antiguos orientales comían la soya mezclada, o sea, primero la germinaban, después la cocían en wok y la comían mezclada con arroz integral, que es uno de los cereales más pobres en nutrientes, o sea, de los que menos alimentos tienen, para así no sobrecargar la digestión. Fíjense si eran sabios, ellos cogían el frijol de soya, lo germinaban y lo cocinaban en wok y después lo mezclaban con un cereal, como es el caso del arroz, que tiene mucha menos, un aporte nutricional muy por debajo que el que tiene la soya, para de esta manera no tener una sobrecarga nutricional en una misma comida y no dañar su aparato digestivo. Continúa diciendo la cita, una pequeña cantidad de soya servida con un plato de arroz con verdura es un alimento muy completo. Estamos hablando de una cantidad moderada, de un cuenco que quepa en la mano. De esa forma es muy recomendable tomar la soya. Pero lamentablemente en Occidente, o sea, en nuestro mundo, se come mucho tofu, que es el queso hecho a partir de la soya, grandes cantidades de leche de soya, se toma demasiada carne de soya, por ejemplo, en forma de hamburguesas, mucho potaje de soya y cantidades preocupantes de otros productos hechos a partir de la soya, como es el caso del yogur o de ciertos postres. Eso no resulta saludable debido a que cuesta mucho de digerir debido a su riqueza en proteínas, lo cual supone un gran esfuerzo para el organismo. A igual peso, la soya tiene muchas más proteínas que un bistec de buey y las proteínas son muy buenas en las cantidades adecuadas, pero no en exceso, aunque sean de origen vegetal. Comer frijol de soya y sus derivados, siempre y cuando sea orgánica y en las cantidades moderadas, es lo más saludable y es así como va a ser beneficioso para nosotros. Insisto, estas reflexiones me han llevado a concluir que en realidad el problema no es la soya, que la hemos satanizado, que la hemos desprestigiado, cuando en realidad el problema no es el frijol, sino la manera en la que primero se cultiva y segundo, en la forma en la que nos los estamos comiendo. Ese es el verdadero problema, no la soya, porque a mí las escrituras me dicen que todo lo que Dios hizo y nos dio es perfecto en gran manera y este frijol forma parte de la creación de Dios. Así que el problema no ha sido la soya, o sea, algo que nos ha dado, sino nosotros mismos. También en mi libro Aprenda a comer sin morir en el intento, con respecto a la soya, comento. El comer en exceso frijol de soya y sus derivados representa un serio peligro para la salud. La soya tiene un alto contenido de ácido araquidónico, un ácido graso de la serie omega 6 imprescindible para estar sanos y que forma parte de la leche materna. Ese ácido graso es muy importante para prevenir trastornos neurológicos y visuales, trastornos de hiperactividad, déficit de atención, Alzheimer y depresión.
Además, está relacionado con la estabilidad emocional, el sueño, el estado de alerta, la memoria, las emociones y el favorecimiento del desarrollo cognitivo. El consumo tanto de ácidos grasos omega 6 como de ácidos grasos omega 3 o el consumo tanto de ácido graso omega 3 como de ácido graso omega 6 o ácido araquidónico en las proporciones recomendadas equivalen a salud y mejor desarrollo tanto del cerebro como de los ojos y tienen un efecto de protección del corazón a largo plazo. Especialmente los bebés y los niños necesitan una adecuada cantidad de estos ácidos grasos para dar soporte a un desarrollo mental y visual saludable, particularmente en los primeros 5 años de vida. El frijol de soya es rico en este ácido araquidónico y eso es en principio bueno. El problema es que, lamentablemente, mucha gente que se pasa la dieta vegetariana y vegana hace de estos productos a base de soya el centro de su alimentación. Carne de soya, leche de soya, postre de soya, mantequilla de soya, queso o tofu de soya, mayonesa de soya, etc. Todo a base de soya. Se crea una especie de doctrina de la alimentación por la soya. Una de las leyes de la salud es la temperancia. Temperancia significa desechar todo lo malo y tomar lo bueno con moderación. El mensaje de la reforma alimenticia de Dios no solo incluía el consumo de soya, sino de una amplia variedad de frutas, vegetales, cereales, legumbres y frutos secos. O sea, los 5 grupos de alimentos que el Señor nos ha dado, en toda su variedad y con todos sus colores. Y aquí la palabra clave es variedad. Esa es la dieta de Dios. El consumo excesivo y continuado de soya y de los derivados de la soya es una trampa del enemigo para que usted no esté fuerte y se enferme. ¿Sabe usted lo que causa la intoxicación por ácido araquidónico, o sea, por ingesta excesiva de este ácido graso omega 6 que abunda en el frijol de soya? Cualquier libro de medicina explica que la intoxicación por ácido araquidónico produce infarto cardíaco, infarto cerebral, alta presión sanguínea, cáncer, artritis, infecciones crónicas, depresión y Alzheimer, entre otros males. Esto explica por qué Satanás ha inducido a los hombres a llenar este mundo de soya, y no de soya natural, sino transgénica, lo cual es peor, y a consumir de forma desmedida soya y productos a base de soya. Esa soya transgénica está enfermando a la población. La soya, siempre y cuando sea orgánica, es un alimento fabuloso que aporta innumerables beneficios cuando se consume con prudencia o moderación. Son palabras claves: prudencia o moderación. Por algo la temperancia es una ley de la salud. La temperancia implica eliminar todo lo malo y lo bueno tomarlo moderadamente. Con tanta variedad de alimentos sanos con los que Dios nos ha bendecido, consumir este tipo de productos 1 o 2 veces por semana es más que suficiente. Habrá lugares donde hay carencias de alimento, pero aquí en Estados Unidos, donde nosotros vivimos, podemos ir a los mercados y encontrar de todo cuanto podamos desear a precios económicos, pues nosotros no tenemos por qué estar comiendo soya todos los días y todavía peor, comiendo varios productos derivados de la soya a lo largo del día y cada día de nuestra vida, porque eso nos va a sobrecargar de este ácido que sencillamente va más tarde o más temprano a terminar enfermándonos. Insisto, amigo que me escucha, el problema no es la soya, el problema en realidad son 2 puntos. Primero, que el hombre se ha atrevido a arreglar lo que según ellos estaba mal en la creación y por eso han hecho la soya transgénica. Y en segundo lugar, porque hemos empezado a procesar de manera inadecuada ese extraordinario frijol y elaborar a partir de él una serie de productos derivados que han sido desvirtuados de sus características normales y por si fuera poco, lo hemos empezado a comer de manera exagerada. No podemos culpar a la creación, no podemos culpar a Dios, el Padre Creador, de los problemas que la soya ha ocasionado en una parte de la población. No es Él,
no es la soya, somos nosotros, con una actitud irresponsable en cuanto a la manipulación y consumo de esta importantísima legumbre. Pero fíjense que todo lo que a nosotros, y yo hablo ahora en este punto como mujer cristiana que soy, todo lo que perjudica o bloquea el funcionamiento de nuestro cuerpo también perjudica nuestra mente y por lo tanto nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque somos un ser tripartito. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice como sigue: y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado de manera irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo, somos tres en uno. Eso quiere decir que todo lo que yo hago a nivel físico tiene una repercusión a nivel espiritual. Fíjense lo que nos dice en esta cita escrita en el libro inspirado Consejos sobre régimen alimenticio en su página 73, cuyo autor es en realidad el Espíritu Santo, aunque se escribió de puño y letra de la mensajera del Señor, Elena G. de White. Fíjense lo que nos dice con respecto a la temperancia que debemos tener aún con los productos de la tierra buenos dados por Dios. Nos dice como sigue: el comer en exceso de la mejor clase de alimentos producirá una condición mórbida en los sentidos morales. Y si el alimento no es el más saludable, los efectos serán aún más perjudiciales. Cualquier hábito que no promueva una acción saludable en el organismo humano degrada las facultades más elevadas y más nobles. Los hábitos erróneos en el comer y beber conducen a hierros en el pensamiento y la acción. La complacencia del apetito fortalece las propensiones animales, dándole el predominio sobre las facultades de la mente y el espíritu. Esto es lo que quiere el enemigo. Él ha dicho lo siguiente: bueno, pues hay una serie de cristianos que ya se han convencido o han permitido que el Espíritu Santo les convenza de que deben dejar los productos de origen animal. Pues ahora yo los voy a engañar de otras maneras. ¿De qué manera los voy a engañar? Pues haciéndole que coman de forma desproporcionada soya a toda hora y en todas sus modalidades, porque de esa manera se va a incrementar la cantidad de ácidos grasos omega 6 que son inflamatorios. Y les recuerdo, amigo que me escucha, que la inflamación está en la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que hoy nos azotan. Eso es lo que el enemigo ha querido, crear una inflamación constante en nuestro organismo mediante la ingesta desmedida de este extraordinario frijol, para que de esa manera nuestro cerebro no funcione como debe, porque nuestros órganos empiezan a encontrar bloqueo en su funcionamiento. Amigo que me escucha, no caiga en la trampa del enemigo. El Señor nos ha dejado 5 grupos de alimentos, insisto en esto: frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. De esos 5 grupos de alimentos, los que más debemos comer son las frutas y las verduras. ¿Por qué? Porque son los más alcalinizantes. Tanto los cereales como las semillas y las legumbres son acidificantes, y la acidez está en la base de todas las enfermedades que nos afligen hoy en día, porque crean esa inflamación constante en el organismo, porque bloquean nuestros órganos de eliminación y hace que todos esos ácidos que son frutos del metabolismo de las células y que tienen naturaleza corrosiva, pues empiecen sencillamente a envenenar todas nuestras células, todos nuestros tejidos, todos nuestros órganos y todos nuestros sistemas de órganos. Dios ha estipulado que nosotros comamos de todos los productos o los grupos de alimentos que Él ha dado, en mayor cantidad, insisto, frutas y verduras, que comamos de toda la gama de colores que Él ha dejado en la naturaleza, y que comamos de manera temperante, no siendo o no llevando lo bueno al extremo, porque cuando lo bueno se lleva al extremo, como dice esta cita, pues deja de ser bueno y se convierte en algo malo. Soya, ¿mala o buena? Así se ha titulado nuestra reflexión de hoy. Y yo estoy segura de que, al igual que yo, usted ya en este punto de la reflexión ha podido llegar a sus propias conclusiones. Yo le adelanto las mías.
respetando por supuesto a las que usted ha llegado, pero yo le adelanto a la conclusión a la que he llegado yo después de haber investigado seriamente sobre esta cuestión que para mí era bien preocupante. En primer lugar, la soya es un excelente alimento. Es rico en proteínas porque aporta todos los aminoácidos que el cuerpo necesita, que son de alto valor biológico y son un tipo de proteínas que resultan limpias para nuestro organismo. Por lo tanto, muy benéficas. Segunda conclusión, hay que tener 3 precauciones a la hora de consumir esta superlegumbre. En primer lugar, asegurarse de que sea de procedencia orgánica y no transgénica, o sea, que no haya sido manipulada genéticamente. En segundo lugar, debemos comerla moderadamente. Y en último lugar, debemos de acompañarla de frutas o de verduras frescas para que de esta forma pueda amortiguar las carencias nutricionales porque es una legumbre rica en determinados nutrientes pero carente en otros. Y de esa manera yo voy a poder tener un alimento concreto. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy, amigo que me escucha, que se ha titulado ¿Soya mala o buena? Yo espero y deseo que le haya sido de bendición y que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, nos vemos pronto, si Dios quiere. Y hasta ese momento deseo que el Señor rocíe sobre usted o descargue sobre usted las más ricas